¿Tal? Bienvenidas a un episodio más de este bonito podcast Entre Cuerpo, Alma y Destino. Hoy está conmigo Maritza Barrios, Liz Curti, yo soy Fabi León y bueno, hoy traemos un tema que está muy ligado al que tuvimos hace unas semanas, que es el cuerpo como oráculo, ¿sí? Hoy queremos invitarlos a nuestras queridas almas en evolución a mirar su cuerpo, pero con otros ojos. Y bueno, aquí voy a hacer una introducción personal, y es que a mis 42 años, y hoy me siento particularmente hoy me siento muy feliz, me siento muy contenta de compartir con ustedes, de tener gente muy valiosa a mi lado. Sí, y también hoy puedo decir que reconozco a mi cuerpo, que lo amo, que lo estoy cuidando. Quizá en el pasado hice muchas cosas con él, en el afán de encajar, en el afán de aparentar, y bueno, pues he tenido que pagar la factura. Mi cuerpo creció de manera que buscaba protegerme. Hoy ya estamos convencidos, mi cuerpo y yo, que ya no hay necesidad de protegernos de nada, que estamos a salvo, seguro, que el mundo es un lugar seguro. Y entonces hoy genuinamente puedo decirles que estoy amando mucho mi cuerpo, y además también estoy disfrutando el proceso de elegir cómo me siento con lo que como y con lo que no como también. Entonces, bueno, esa es una aportación personal por si alguien está pasando por algún proceso así. No hay una edad en realidad para descubrirlo. Cada proceso es distinto, cada experiencia es distinta, cada contexto también es distinto, pero hoy queremos hablarles de esta mirada de nuestro cuerpo, no como algo que solo duele o como algo que falla, tampoco el cuerpo como algo que se desgasta con el tiempo, sino como un oráculo, el cuerpo como un lenguaje vivo, como un mensajero, y también como un mapa de nuestra historia personal, ¿sí? No sé, me gustaría lanzar esta pregunta porque aquí nos encanta cuestionarnos y nos encantan las preguntas. ¿Alguna vez tu cuerpo reaccionó antes de que tú entendieras lo que sentías? Tal vez se te cerró el pecho en una conversación. Tal vez apareció un dolor cuando intentabas sostener algo que ya no querías. Tal vez tu energía se apagó en un lugar donde tu alma no estaba cómoda. Y es que el cuerpo siempre va a comprender antes que la mente, ¿sí? Porque nuestro cuerpo no analiza, nuestro cuerpo registra, ¿sí? Muchas veces creemos que los síntomas aparecen sin sentido, pero en realidad el síntoma no es un error, es nuestro cuerpo resolviendo, es un mensaje del cuerpo. Este tema es muy profundo, estamos arrancándolo, y también queremos decirles algo. Ninguno de nuestros acercamientos ni de lo que compartimos va a sustituir jamás un tratamiento médico. No queremos sustituir jamás una visita con el especialista. Nosotros solamente vamos a dar un acercamiento siempre complementario a los procesos que su cuerpo ya lleva con los expertos en el área de la salud tradicional. Nosotros nos encargamos de ayudarles o de facilitarles siempre esta parte que va a complementar su tratamiento para que el proceso de salida de ese síntoma pues sea más gentil, sea más rápido y, lo más importante, en la medida de lo posible, que no se repita. Sí, así es. Sí, fíjate que ahorita con lo que acabas de comentar, con este tema que tenemos ahora, que nuestro cuerpo nos dice, sí, efectivamente, yo lo noté en mi caso, ¿verdad? La situación que estaba pasando, eran unos dolores de cabeza fuertes, ¿sí? Ya me estaban avisando, mi cuerpo ya me estaba avisando que dejara de pensar tanto, que de darle tantas vueltas a un asunto que a lo mejor no requería tanto estarle
buscando y rebuscando, pero eso me afectaba a tener esa molestia, en este caso en mi cabeza, al no querer soltar a lo mejor esa situación o al no quererla ver desde la profundidad, desde el interior y poder decir, tranquila, todo va a pasar, todo se resuelve. Pero en cuanto empecé a trabajarlo, porque como lo hemos repetido anteriormente en otros temas, pues no es fácil, ¿verdad? No es fácil el poder entender a lo mejor el proceso en el que estás pasando o la situación que te lleva a estar, en mi caso, a estar pensando tantas situaciones, pero cuando lo vi y me di esa manera de sanarme desde ahí, desde el interior, de decir, no, todo va a pasar, todo está bien, porque al uno estar conectando con todo eso, siempre te vas y te conectas desafortunadamente con lo negativo, ¿no? Te vas y directamente, no es que esto, y en vez de pensar en una manera positiva, no preocuparte, mejor ocuparte en esa situación y vas viendo cómo va fluyendo todo, cómo empiezas a mejorar, cómo te empiezas a sentir y empiezas sobre todo a soltar todo eso. Es muy importante. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Así es como yo lo sentí, como yo lo viví, pero también tuve la experiencia de poder mejorar eso. Oye, Liz, me gustaría que nos platicaras un poquito del Somahara porque compagina mucho con este tema del cuerpo, porque pues el cuerpo se está expresando y a través de la técnica que tú trabajas, llevas al paciente a un punto de conectar con lo que sentía y con la memoria que tiene en el cuerpo, si no estoy equivocada. Sí, efectivamente así es. Pues nuestro cuerpo tiene memoria y se refleja, en este caso, con la técnica de Somahara se trabaja lo que viene siendo pues el sistema digestivo, que también abarca hígado, páncreas, ¿verdad? Riñones. Pero, por ejemplo, en lo que viene siendo la ansiedad, que la reflejamos nosotros en el estómago, ahí es donde, por ejemplo, agarro ese punto, voy con el paciente, le toco y le empiezo a decir, ¿sabes qué? Visualiza, ¿qué detonó ese síntoma a sentirte de esa manera? ¿Qué fue lo que hizo que se detonara la molestia, el dolor, o en este caso la ansiedad, ¿sí? Y empiezan a verlo. Y yo les digo, ¿sabes qué? Visualízalo, pero también haz como con el teléfono, ¿no? Darle continuidad a lo que sigue, como soltarlo, ir soltando para que vayas liberando esa emoción que no te deja nada bueno en tu cuerpo y soltando, por ejemplo, también lo que viene siendo dolor de estómago, que ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llama? La colitis. La gastritis, exactamente, también, y también la colitis va derivado de eso, pero por ejemplo la gastritis, ¿qué te detonó el llegar a sentir el dolor, ¿no? Porque pasaste pues algo que no te gustó y que se detonó en eso. Es como que los órganos guardan las memorias de las emociones. Efectivamente. Así es, como en lo que viene siendo el hígado, que traes ahí la molestia. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, ¿qué ira? ¿Qué te hizo pasar esa cólera, ¿no? De ese suceso. Entonces, ¿qué hago? Visualiza qué te llevó a sentir eso y a empezar a soltarlo, empezar a dejarlo, y empiezan a sentir cómo se va calmando esa sensación o esa emoción o ese dolor, como lo quiera manifestar el paciente, y se va liberando, se va soltando, vamos dejando espacio, como siempre lo hemos dicho, para que entre algo mejor, para que en vez de que entre la ira, a lo mejor lo tomas o lo vas viendo desde otro punto, de otra manera. Pero es como se va manifestando, se va haciendo el síntoma, se refleja por aquello que pasaste, que te incomodó, que te hizo pasar coraje, tristeza o alguna otra emoción, ¿no?
Así es. Qué maravilloso el cuerpo, qué inteligencia nos creó tan perfecta que todo lo que la mente consciente, todo lo que la mente que no tiene un lugar físicamente en nuestro cuerpo, pero que necesita expresarse, lo vamos a alimentar siempre desde lo físico. Porque claro, somos seres humanos que estamos experimentándonos desde lo físico, estamos en una realidad que a nuestra conciencia es algo físico. Qué interesante que somos tan perfectos que con el hecho de solo tocar un botón llega la memoria, llega el recuerdo, y también la solución. Sí. Mirar la situación y aceptarla ya es un proceso que nos va a llevar de una manera más fácil, que nos va a hacer avanzar muchísimo en nuestra liberación. Sí. Como decía Carl Jung, siempre lo voy a citar porque lo amo, como decía Carl Jung, que quien mira hacia afuera solo está soñando, divagando, pero quien mira hacia adentro, quien mira a sí mismo, despierta ¿qué? Pues a esta conciencia que... Y resuelve, exacto. Le agregaríamos el resuelve. Y fíjate que es muy importante que a la hora de que se realizan este tipo de terapias, independientemente del Samahara, es muy importante que el paciente venga abierto, dispuesto a querer reconocer esa situación que lo trae o que lo puso en determinado conflicto en su cuerpo, en su órgano. Al reconocerlo, te estás dando el permiso de poder liberarlo, de poder sacar, de poder sanar, de poder sentirte mejor. Y es muy importante eso, porque como comentaba Fabi anteriormente, va de la mano con la medicina tradicional, como decimos, llevar sus medicamentos o lo que tengan que hacer, pero también complementarlo con este tipo de terapias que van a hacer que más rápido salgan de ese malestar o de ese conflicto. Nosotros lo vemos desde el punto de las emociones, ¿no? Y eso también te va a ayudar a soltar y a liberar todo eso que andas cargando en cada uno de tus órganos. Híjole, yo le quiero mandar un saludo muy grande a Oli. Oli Maldonado es una terapeuta que está en Guadalajara y que de repente viene a Poza Rica porque, bueno, por ella conocí hace tiempo ese masaje antes de que tú lo aprendieras aquí en Poza Rica. Y yo le mando un saludote porque a mí me ayudó muchísimo a integrar muchas cosas que yo con mi cuerpo, pues yo soy muy mente, soy muy mental, soy muy de la conciencia, soy muy de lo sistémico, es mi formación además. Entonces me había costado mucho integrar la parte física porque no lo experimentaba, porque no lo tocaba, ¿sabes? Yo me iba solo a la mente y el encontrarnos aquí también me gusta mucho porque desde la parte que yo puedo dar, también es un complemento. Hay pacientes que les digo, ¿sabes qué? Esto ya no es por aquí, ahora necesitas que alguien te dé una empujada desde lo evolutivo, necesitas las barras, necesitas, nosotras entre nosotras siempre reconocemos hasta dónde llega la parte en la que podemos aportar y bueno, lo vamos pasando con la única intención de que el paciente complemente su proceso. Porque no somos omnipotentes, o sea, tenemos nuestras áreas de experiencia y tenemos que también respetar esos límites. Desde la tanatología, también soy tanatóloga, desde la tanatología, pues las emociones no desaparecen solo porque las ignoramos tampoco. Y bueno, Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las pioneras de esta mirada de la tanatología, nos enseñó también que el dolor necesita ser reconocido para poder transformarse y cuando no lo hacemos, ese dolor busca salida y entonces el cuerpo se va a convertir en ese lugar donde el alma va a depositar lo que no pudo decir. Por eso muchas veces el síntoma no aparece cuando algo nos está doliendo, ¿sí? Nuestro síntoma nunca va a aparecer en el momento que estás sintiendo eso que te duele. El síntoma va a aparecer cuando dejas de sostenerlo porque ya no puedes. Entonces aquí el cuerpo viene a entrar como un revelador
porque nos va a mostrar lo que no estamos mirando, nos va a obligar a detenernos cuando no sabemos hacerlo nosotros solos y también nos va a confrontar cuando estamos en una contradicción. Ahora, y si el cuerpo no solo hablara de nuestra historia personal, sino también de la historia familiar, ¿sí? Y aquí entra el tema de las constelaciones familiares. También soy consteladora. Y bien formada, no en cursitos de 3 meses, dicho sea de paso. Y muy buena, muy buena, es excelente. No, Claro, sí. Claro. Las constelaciones familiares nos muestran, y una de las partes que muestran muy claramente es que no vivimos separados, que no somos separados, sino que formamos parte de un sistema. Y Bert Hellinger, que fue el creador de esta herramienta, que es una herramienta de la terapia sistémica. La terapia sistémica es todavía más compleja. La terapia sistémica va a incluir biodescodificación, va a incluir un estudio profundo del transgeneracional y ahora con esta nueva actualización de las terapias también incluye programación neurolingüística y otras herramientas que como constelador tenemos que tener para poder entregarle al paciente una mirada completa, ¿sí? Pero bueno, Bert Hellinger en la base de las constelaciones, pues decía que también el cuerpo es, el cuerpo también va a manifestar ese eco transgeneracional a través de las enfermedades repetidas en el linaje, ¿sí? Estos dolores que van a surgir en fechas significativas, en emociones que ya no tienen una explicación personal, pero que sigues manifestando, y el cuerpo aquí habla de cómo está cargando memorias que no comenzaron con nosotros, ¿sí? Y aquí es donde nos detenemos y dejamos de luchar contra el síntoma y entonces lo escuchamos, ¿sí? No solo pide alivio nuestro síntoma, hablando desde la mirada transgeneracional, también pide comprensión, ¿sí? También pide que la historia sea escuchada, sea nombrada, sea honrada, para poder ser liberada del sistema. Nosotros no estamos separados ni como individuos, aunque no seamos familia, porque aún dentro de nosotros aquí tenemos un sistema, ¿sí? Este podcast es un sistema y también se puede constelar, pero también estamos integrados como familia y compartimos todas esas historias que nuestros ancestros en algún momento callaron y que en este momento, en esta etapa que nosotros nos toca vivir como descendencia, pues tenemos la responsabilidad de nombrarlo, de honrarlo, de reconocerlo, para que pueda ser liberado y se pueda contar ahora desde otra mirada. Qué interesante. Todo eso, todos esos temas que abarcan con las constelaciones familiares, cómo podemos darnos cuenta, ¿no? De todas esas situaciones del desorden sistémico. Todo eso que tú dices, a veces de momento no entiendes, no alcanzas a comprender por qué a lo mejor te estás pasando cierta situación y tú dices, pero es que, ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas como creo que están bien, ¿no? Pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no puedo, en la cuestión de la prosperidad o de la abundancia? Con esos, de las relaciones, por qué ese conflicto y es algo que yo no logro entender o por qué me siento que no pertenezco a mi círculo familiar. Es muy importante el poder entender todos esos temas que también nos llevan a generar un orden para también salir del caos en el que luego a veces nos encontramos y poder entenderlo y poderle escarbar ahí también a nuestra historia familiar, de poder decir, ahora lo entiendo. Ir al origen. Sí, claro. Sí, decía Bert Hellinger, a mí me tocó conocerlo, no participar en sus constelaciones, pero sí conocerlo en la Ciudad de México. Hacían en un teatro allá en la Ciudad de México, pues éramos muchas personas y de todas seleccionaban a 20 que iban a pasar a constelar con él.
no me seleccionaron a mí, no voy a presumir lo que no es, pero estuve como espectadora observando cómo hacía las constelaciones, y él mencionaba siempre algo muy importante. Primero es el orden y después el amor. Para que el amor en general, para que el amor fluya en un sistema, debe haber orden, y yo le agregaría coherencia, ¿sí? Pero para llegar a ese orden, tenemos que permitirnos que primero tenemos que aceptar que algo le duele a nuestro cuerpo y que nos lo está manifestando, que se está manifestando como una brújula. Y después, que se tiene que ordenar, que pertenece a algo más grande. Incluso nuestro cuerpo es un sistema, por eso el cuerpo también se puede constelar. Incluso nuestro cuerpo es un sistema con todos sus órganos. Sí, y quienes nos están viendo, que conocen, nosotros que conocemos de la medicina tradicional china, tiene sus ciclos, cada órgano tiene sus ciclos, tiene sus horarios en los que se regenera. No es cierto que a las 3 de la mañana te despierta el muerto. Es tu hígado diciéndote que algo no está funcionando con tus emociones, que algo no está entrando en el cassette de las emociones. Entonces, por eso lo hace un sistema, y para que funcione, pues tiene que también tener un orden, y entonces va a venir el amor a través de ese corazón, a través de ese sistema circulatorio, que va a empezar a reconfigurar todo en nuestro cuerpo. Querida hermana, ¿nos traes una tirada? Fíjate que sí. Ahorita que hablabas de las constelaciones y del proceso y de los pasos y demás, dentro de la biodescodificación con tarot, se maneja, se toma del paciente el síntoma que está teniendo, ¿no? El paciente va a llegar por alguna situación contigo y o me va a decir, ¿sabes qué? Yo estoy pasando tengo problemas para enfrentar la autoridad y eso me viene provocando una ansiedad, ¿no? Entonces, a través de la biodescodificación con el tarot podemos también trabajar y poner en orden esa parte. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí me permitió una personita, hola personita, ya escucharás tu tirada por aquí. Almita en Evolución me permitió atenta. hacer público, sin obviamente decir nombres, la situación por la que está pasando. Ella tiene mucho conflicto con la autoridad. Cada vez que ella se va a dirigir a alguien de autoridad, le entra la ansiedad, le entra el miedo, y es una persona muy exitosa y muy capaz y muy luchona y muy todo, y dice, bueno, pero ¿por qué siempre que voy a hablar con alguien de autoridad me pasa esto, no? Entonces, dentro del trabajo de ella, tenemos que el síntoma representado por la reina de copas, y nos habla de esa sobrecarga emocional que ella tiene. Cada vez que ella se va a presentar a hablar con un jefe, se desborda en emociones, porque no sabe cómo resolverlo, no sabe qué va a pasar, entra en ansiedad, y son personas, o es una persona que tiene dificultad para cuidarse, cuida a todos menos se cuida a ella, ¿verdad? Siempre tiene muchas obligaciones, habla de una persona de muchas responsabilidades, entonces siempre vive agotada. Eso es algo que ella presenta, lo platicamos con ella, y sí, efectivamente, ella vive agotada, todo el tiempo está cansada, y es un cansancio emocional. Esta situación por la que ella pasa tiene un origen, y este origen, representado por este 2 de oros, nos habla de herencias familiares. Esto quiere decir, y nos habla de los patrones familiares desde la infancia, de cómo dentro de su sistema familiar influye cómo se maneja el dinero, las relaciones, el tiempo, la energía, todo. Siempre vive muy aprisa. Desde niña siempre le enseñaron a ir aprisa en todo. Entonces, bueno, ya tenemos un síntoma, tenemos un origen, y también hay algo que se llama detonador. El detonante de ella está representada por el 9 de bastos, y nos habla de siempre se esfuerza demasiado. Hay un esfuerzo sobrehumano por parte de ella que le provoca agotamiento. Aquí la situación más importante que ella está viviendo es de agotamiento. Querida amiga, vives apretando el cuerpo, ¿sí? Esto te pasa desde niña. Muy seguramente también haya problemas digestivos de estreñimiento. Y si no los hay, pues 3, 2, 1. Porque cuando nosotros apretamos el cuerpo y apretamos las emociones y contenemos todo lo que no dejamos salir, pues contenemos todo.
todo lo que hay dentro del cuerpo y no liberamos. ¿Qué es lo que hay que liberar? Obviamente el miedo. Ese miedo, lo que ella tiene que dejar o lo que tienes que dejar de sentir es ese miedo a sentirte vulnerable o a sentirte juzgada o a que te digan, no, como jefe no te voy a dar el aumento, por ejemplo, porque no rindes lo suficiente, porque te falta esta parte. Entonces, ese miedo a ser juzgada, a ser señalada, a ser criticada, pues es algo que también desde infancia pasa mucho. Porque, ¿qué pasa? No nada más, todos esos patrones familiares también nos hablan de que fue una niña de la que esperaban mucho. Una personita a la que le cargaron responsabilidades que no le correspondían dentro de su sistema familiar. Muy posiblemente ocupó un tiempo el papel de la mamá también. Okay. Ocupó el papel de la mamá y entonces todo eso la lleva a tener esos problemas con la autoridad. ¿Qué sucede? Ella tiene que soltar ese miedo, tiene que liberarse de esos miedos y tiene que entender que el mundo es un lugar seguro para ella. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder? Ella necesitas un acompañamiento. Necesitas, no nada más va a ser en una tirada de biotarot o en una terapia, sino que hay que ver qué es lo que está pasando, hay que tener más citas, hay que llevar un acompañamiento psicoterapéutico, porque necesitas, desde el punto de vista del tarot, necesitas integrar la energía de la emperatriz, que es una energía creadora y de abundancia, y necesitas integrar la energía del emperador, que es una energía de control, de empoderamiento también, igual que la emperatriz. Entonces, se necesita un proceso psicoterapéutico, ¿no? Un acompañamiento. Y esto también puede ser a través de lo que es la medicina cuántica, que también la trabajamos aquí con su servidora, a través de constelaciones familiares, a través de terapia de Somahana, a través de las terapias que nosotros proporcionamos, podemos ayudarte mucho a que tú puedas reintegrarte dentro de tu orden y equilibrar esa parte emocional tuya para que encuentres esa seguridad que está en ti, pero que no, o que olvidaste, o que de algún momento creo que nunca se la enseñaron, porque desde niña fue cargada de muchas responsabilidades y como que ahí resuélvelas tú sola. Creo entender, no conozco bien el contexto, pero a través de esta lectura, además fue una niña que siempre vivió con miedo a su autoridad, con hacerlo, con bien, la necesidad de hacerlo todo bien. Hay una herida de injusticia, obviamente, de humillación, con hacerlo todo bien. Y entonces, cuando está frente a una figura de autoridad, ahora ya como adulta, en las responsabilidades de la edad del adulto, quien gestiona sus emociones frente a esa autoridad, pues es la niña. Sí, y detona todo eso, sí, ese miedo. El proceso terapéutico ahí bien va de, ante cualquier situación, elijo ser el adulto, de llevar a través de la psicoterapia, llevar a esa niña a sanar para que se integre con la adulta que es hoy y pueda mirar toda esa el sentido que tiene el haber vivido esa infancia, honrarlo ahora desde lo que esa experiencia en la infancia le otorgó y le regaló al adulto. Sí, qué importante. Y bueno, la adulta ahí tiene que aprender también a ser niña, porque la adulta no sabe ser niña, no sabe divertirse. No, porque desde niña la hicieron, tuvo que ser adulta, tuvo que resolver, tuvo que cargar probablemente con papá, con mamá, no económicamente, ¿verdad? Pero a lo mejor tener que resolver situaciones que a ella no le correspondían, ¿sí? Qué importante es también saber eso de no andar cargando también, luego a veces vamos por la vida cargando con situaciones o con conflictos de gente de la familia, que del hermano, de los papás, de los amigos, o del vecino, la vecina, Somos ¿no? salvadores. Somos salvadores y vamos cargando y nuestro cuerpo lo va reflejando. Entonces, con todas esas cargas que nos vamos echando y a veces por querer ser, como dice la Madre Teresa de Calcuta, querer andar resolviendo la vida, pero bueno, es nuestra esencia, ¿verdad? Pero también hay que aprender a cuidarnos
a ayudarnos, de que a veces no todo eso pues nos deja bien, ¿no? Sobre todo para nosotros, para cuidar nosotros. Sí, y es que nuestro sistema familiar vive en nosotros. Bueno, sí, y desde las constelaciones familiares entendemos también que no solo cargamos nuestra historia personal, también cargamos historias que comenzaron antes de nosotros. Y en el caso de esta lectura, pues si estamos hablando del contexto en el que una niña tuvo que convertirse en adulto en su sistema, tuvo que tomar quizá el lugar de mamá o el lugar de papá, el lugar del adulto dentro del sistema familiar, pues estamos hablando que tuvo un papá y una mamá o ambos que o no podían estar presentes o estaban presentes físicamente, pero emocionalmente no estaban disponibles para su sistema. Muchas veces llegamos a un sistema, a un núcleo nuevo, a formar una familia, entiéndase así, y no hemos resuelto nuestro tema, ni siquiera hemos mirado nuestro tema con papá y mamá, y entonces nos convertimos en papás o en mamás que también estamos buscando a nuestros padres. Muchas veces en las constelaciones familiares vemos esto y entendemos mucho sin justificar las acciones de los demás. Entendemos que, bueno, si mi mamá o mi papá no estuvieron disponibles para mí en este sistema, no es por otra cosa más que por la razón de que eran unos niños en cuerpos de adultos también buscando a sus papás. Nuestro sistema familiar vive en nosotros, sus duelos viven en nosotros, sus silencios viven en nosotros, sus exclusiones viven en nosotros y sus secretos también viven en nosotros. Bert Hellinger decía que lo que no se honra en una generación va a buscar ser visto en otras, y muchas veces esos llamados van a aparecer en el cuerpo, como los decíamos hace un ratito, el cuerpo que repite enfermedades de linaje, que se enferman o incluso fallecen en fechas significativas, el síntoma como solución. Cuando un cuerpo carga culpas que no les pertenece, pues aparece la escoliosis, aparecen los problemas de columna, incluso los accidentes que están relacionados a las rectificaciones de las vértebras. A veces si analizamos en fechas y en todo eso, pues resulta que tienen mucha resonancia de estos ecos transgeneracionales. El cuerpo en el fondo intenta devolver el orden. Sí, intenta encontrar el orden, intenta sanar la historia. Cuando vemos a nuestro cuerpo como este oráculo, o también se podría ver como una brújula que nos va guiando, va a dejar de ser nuestro enemigo y se va a convertir en nuestro maestro. ¿Sí? Nos va a invitar a hacernos preguntas muy distintas, no solo qué enfermedad tengo, sino cuál es la historia que quiere ser escuchada a través de mí. ¿Qué emoción quedó congelada? En este caso quedaron emociones congeladas de la infancia. ¿Qué pérdida no ha sido honrada? ¿Sí? Y a quién estoy siendo leal sin saberlo. Eso también es muy interesante. Y entonces el síntoma va a dejar de ser un problema y se va a convertir en una puerta que nos va a llevar a la memoria, nos va a llevar a sanar los duelos y hacia ese orden que va a traer el amor que necesita volver a circular en nosotros. Bueno, porque sanar no siempre significa que el síntoma desaparezca. Sanar significa que la historia va a encontrar su lugar. ¿Cómo ser vistos? Sí. Ser vistos, que el hijo deja de cargar el dolor del padre, que la mujer deja de repetir el destino de la abuela, que el cuerpo deja de gritar, porque por fin toda la historia fue escuchada. Miren, hablando de las constelaciones familiares, yo siempre abro mis constelaciones con algo importante. A veces lo expreso abiertamente, otras solo para mis adentros, pero siempre le pido disculpas a los ancestros con los que vamos a trabajar, porque murieron y se llevaron muy celosamente guardados sus secretos a la tumba y defendieron sus silencios y defendieron sus secretos y defendieron sus lealtades
obviamente sin saber que eso tenía ecos hacia adelante, pero también siempre honrándolos y siempre respetando lo que puede ser revelado, lo que desean mostrar y lo que todavía no es posible. Porque en una constelación, cuando tú llevas forzado el proceso, es decir, cuando tú estás desde tu juicio obligando al otro a que diga, a que hable, a que exprese, eso se va a reflejar en el cuerpo físico de quien está constelando también. Entonces, llevar una constelación es muy delicado, hay que tener mucha preparación, hay que tener mucha responsabilidad en el proceso y sobre todo ese respeto por esas historias que ya existieron, que ya dolieron y que en su momento fueron también la solución, ¿sí? Y fueron la razón por la que hoy nosotros existimos. Porque si esa abuela se hubiera muerto antes de tiempo, se hubiera ido, ya no sería un ancestro que contara también, del cual nosotros contáramos su historia. Entonces sí, es como ser visto, ser reconocido. En este caso, ¿qué busca la niña? Aprobación. ¿Sí? Simplemente busca aprobación porque en la infancia nadie le dijo lo estás haciendo bien. Todo el mundo que la rodeaba dio por sentado que lo que hacía era lo correcto. Solo exigir. Sí, y porque también como adultos es bien complicado, quienes somos papás, mamás, es bien complicado no permitir que la vida de adulto nos envuelva de tal manera que damos nuestro sistema ya por sentado. Lo que funciona, pues porque así debe de funcionar. Ay, es que sacó buenas calificaciones. Pues porque es su obligación. Sí, pero también necesita un reconocimiento porque ese niño se va a convertir en un adulto que después no va a saber poner límites, no va a saber pedir lo que le corresponde porque no sabe lo que es que reconozcan su trabajo, no sabe cómo medir si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Sí, de decirle, oye, no, pues qué bueno, qué bien, independientemente de que sabemos que es su obligación, ¿no? Darle ese reconocimiento de su esfuerzo, de que se propuso hacer algo bien, que el trabajo o la maqueta o el examen, decir, oye, qué bueno, felicidades, lo hiciste muy bien. El que se sienta valorado o reconocido, visto, exactamente, sobre todo de ver que te estás esforzando, que estás haciendo todo lo mejor de ti. A lo mejor en algunas otras materias, a lo mejor no vas a hacer lo mejor, porque a lo mejor no se te da, porque lo tuyo es otra área, pero también hay que ver eso, en qué es bueno tu hijo y no exigirle en lo que no puede hacer, que también eso es muy importante. Pues es lo que hacen en otras culturas que están más avanzadas que nosotros. Uh-huh. Esa información apenas viene, ¿no? Pero, por ejemplo, en China, claro que desde que son niños los clasifican para lo que son competentes, para lo que sí funcionan. Bueno, lo tuyo es la programación, ya te voy a hacer experto en programación. Uh-huh. Son las matemáticas, bueno, te vas a inclinar por esta área. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer, crecimos en esta cultura y justo de lo que hablábamos en otros episodios, de tener que encajar, de que te tengan que aceptar, y para eso, pues tienes que ser como que de la bola, o tienes que andar como en el promedio de lo que debes aprender, si las matemáticas dicen que son importantes, aunque no sea lo tuyo, tienes que ser bueno en matemáticas. Pero no, ¿qué tal que lo tuyo es dibujar, sí, es pintar, es claro, ser creativo de otra manera? Y entonces eso ya se apagó. Y si en la infancia, que es donde es la etapa donde los caminos neuronales son muy sencillos de crear. Eso es la etapa donde más se debe de motivar la neuroplasticidad. Aparte, donde entre más motivas los caminos neuronales de un niño, más herramientas le estás dando. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues a través de fomentar esta parte para lo que el niño es bueno. ¿Sí? Si ya es bueno en la pintura, ábrele caminos neuronales uh-huh. a través de la pintura. Si ya es bueno en el deporte, bueno, ábrele caminos, sí, intégrale todo lo demás. Entre más herramientas trabaje el niño, más caminos neuronales va a tener y de todas maneras va a llegar a ser un adulto en lo que la sociedad considera exitoso.
¿sí? Así es. Éxitos. Porque, y aquí vamos a llegar a otro tema, y es que también hay otra que ya como adultos, como venimos todos chuecos de nuestras emociones, nos cuesta muchísimo trabajo escuchar el éxito de los demás. O sea, nos hace que alguien, que llegues a una mesa en una comida y alguien llegue y diga, ay, este mes generé 300% más de dinero que lo demás en mis negocios, a todo mundo le va a incomodar porque no estamos acostumbrados a escuchar el éxito de los demás y menos a celebrarlo. Sí, porque también no estás dispuesto a trabajarlo, de que cómo lo está haciendo esa persona, ¿no? Yo pienso que no estás dispuesto a decir, bueno, ¿qué está haciendo? Me voy a enfocar yo también en querer vivir también de esa emoción de generar, de sentirme bien en esa situación, en ese lugar, pero no desde empezar a criticar o decir, voy a empezar a hablar de eso, ¿no? Sino al contrario, motivarnos o también aprender, en vez de criticar, aprender, acercarte y decir, oye, ¿cómo lo estás haciendo? ¿No? Y hay que celebrar el triunfo, hay que celebrar los logros de las personas, porque eso también nos ayuda a nosotros mucho, a abrir nuestra mente, a ser mejor, a superarnos. Regresando al tema del cuerpo, para ir cerrando ya este bonito episodio, que nuestro cuerpo ha estado como que hablando mucho, porque como que nos hemos movido mucho también, sí, y estamos hablando de temas y estamos como que entonces vamos a preguntarle a nuestro cuerpo el día de hoy, ¿qué intentas mostrarme? Cuerpo, ¿qué intentas mostrarme? Cuerpo, ¿qué intentas mostrarme? ¿Qué necesitas que vea? ¿Qué parte de mi historia en este momento quiere ser abrazada? Y no sé, quizá tal vez descubras que tu cuerpo no es que esté fallando, solo te está guiando. Tal vez tu dolor no es castigo, es una señal. El cuerpo siempre va a recordarnos eso que la mente olvida. Y cuando aprendemos a escucharlo, pues vamos a dejar de vivir sin esa lucha. En el tarot, nada más así de como mera curiosidad mía personal, en el tarot, ¿qué arcano representa el cuerpo? Pues es que también es bien relativo. Sí. No, pero el carro, ¿no? ¿Lo puede representar? Sí, el carro puede representar el cuerpo porque representa las piernas, el tronco. ¿El movimiento? Sí, la dirección. El carro representa dirección. ¿Qué es lo que hace, lo que se mueve? Pues es el cuerpo. Hacia dónde me voy a mover, hacia dónde me voy a dirigir, qué es lo que estoy mirando. Generalmente el ser humano mira hacia atrás siempre, pero que nos encanta vivir del pasado, de mirar hacia atrás. Y recordamos lo malo, eso es lo peor, recordamos lo que no nos gustó en vez de recordar las cosas buenas, ¿no? Pero en ese mirar y en ese andar del ser humano nos va a llevar a tomar conciencia también. Fortaleza de lo que ya somos y tenemos, o equilibrio, ¿no? El equilibrio de seguir adelante, ¿no? De repasar la historia que ya tenemos hasta esa estación y pues equilibrarlo. Pero sí, el cuerpo está representado por la carta del carro. La vida no solo se compone de lo que nace, sino también de lo que termina. Esta es una parte de la tanatología que Elizabeth Kubler-Ross también enseñaba, de lo que transforma, de lo que se pierde, de lo que cambia de forma, porque cada etapa que muere va abriendo espacio para que otra comience. Y el duelo, pues, esto que viene a mostrarnos nuestro cuerpo al manifestarse como una brújula, pues es un duelo, ¿sí? Viene a mostrarnos duelos por lo que cerramos. Y también al mismo tiempo es amor en movimiento, porque nos recuerda que nuestro cuerpo se sigue moviendo. Cada vez que algo nos duele es porque tuvo un significado. Cada vez que algo te conmueve es porque tocó parte de tu historia, y cada vez que algo se rompe también se revela cosas que eran importantes. Entonces, no estamos aquí para evitar el dolor, sino para aprender a atravesarlo con mucha conciencia, con mucho respeto a nuestra historia, porque cuando nos negamos, nos congelamos, no avanzamos, pero así como el carro, ¿no? Cuando se detiene. Pero cuando lo honramos, nos transformamos. Entonces, un dolor, una pérdida,
una manifestación de tu cuerpo que es reconocido se va a convertir en una memoria viva, ¿sí? Esta parte de transitar por este proceso en el que tu cuerpo está hablando te va a traer sabiduría. Y como soy bien ratona de biblioteca, pues voy a volver a citar a Viktor Frankl porque habla mucho de encontrarle sentido a la vida aún en la adversidad. Si no lo conocen, vayan a investigar su historia. Ahí en Google hay mucho. Pero bueno, él dentro de los campos de concentración nazi que estuvo ahí, ahí justamente descubrió, él era psiquiatra, pero ahí justamente descubrió que el ser humano, para poder sobrevivir aún en esos momentos de profundo dolor y de profunda oscuridad, para poder salir avante de esas de esa vivencia, de esa experiencia, necesita forzosamente encontrar el sentido, necesita avanzar. Entonces, el ser humano, el doctor Víctor hablaba que el ser humano, aún en los momentos más difíciles, va a conservar esa capacidad de encontrar el sentido. Es decir, que si tu cuerpo te está llevando a su límite físicamente para mostrarte lo que tiene para ti, aún en esos momentos tú todavía conservas esa capacidad de encontrar un sentido a eso que tu cuerpo está manifestando, no para justificarlo, pero sí para integrarlo. Y bueno, antes de cerrar ya, pues a nombre de mis hermanitas queridas, solo te quiero decir a ti, Almita en Evolución, si algo en este episodio tocó tu historia y quizá no fue casualidad, tal vez haya una emoción pidiendo espacio, tal vez haya una pérdida pidiéndose reconocida, una parte de ti que necesita ser abrazada, permítelo. Permítelo, no necesitas resolver todo hoy, solo empezar a mirarte con amor y a mirar esa experiencia con amor. Gracias por permitirnos este espacio, gracias por escucharnos y gracias por seguir caminando con nosotras. Sigamos escuchando nuestro cuerpo avanzando. Y bueno, le dejo la voz a mi querida Liz porque nos tiene un ejercicio para cerrar este episodio. Bueno, pues mis queridas almas en evolución, nuestras, ¿verdad? Nuestras queridas almas en evolución, pues les tengo un ejercicio de respiración que nos va a ayudar a soltar nuestro cuerpo cuando nos sentimos estresados, ansiosos. Te sirve mucho. Voy a necesitar que cierren sus ojos, ¿sí? Que empiecen a relajar su cuerpo, que empiecen a sentir como una luz blanca llena de energía. Empieza a atravesar por sus plantas de sus pies, subiendo por tobillos, empiecen a aligerar pantorrillas, suelten rodillas, piernas, sientan cómo empieza a relajarse su cuerpo, cómo empieza a soltar lo que viene siendo caderas, estómago, espalda, nuestro pecho, nuestros brazos, nuestras manos. Cómo se empieza a sentir esa sensación agradable que te empieza a liberar, empieza a subir esa luz blanca que te empieza a inyectar tranquilidad, empieza a subir por tu garganta, que te ayude a liberar todo aquello que necesites expresar, que de tu pecho también liberes todas esas emociones que tienes ahí atoradas, que comience a subir todo por tu cabeza, que llegue a tu corona, a tu chakra corona, y que te dé esa tranquilidad, que te conecte con la espiritualidad, para que conectes con esa energía de la fuente.
y empieces a sentir todo tu cuerpo, cómo se suelta, cómo se deja fluir, cómo empiezas a sentir que entra esa energía que necesitas para poder fluir. Respira profundo, fuerte. Y sueltas por boca. Una vez más. Inhala profundo. Y suelta por boca. Lentamente. Última vez. Inhala lo más profundo que puedas. Y suelta. Suelta. Y vas a empezar a sentir cómo tu cuerpo se siente de una manera diferente. Se relaja. Se libera de tensiones. Gracias. Volver al aquí y a la hora. Gracias. Muchas gracias, querida Liz. Gracias. Muy bonito. Queridas almas en evolución, hasta pronto. Nos vemos la próxima semana con un episodio más. Besitos. Bye, bye.